De nueva cuenta, con el gusto de contarlo aquí con nosotros en su programa Marcatextos TV, este programa en el que estamos todos los lunes a partir de las 10 de la noche en vivo, tratando de entender, de analizar lo que pasa con la política en Jalisco. Le recuerdo que este programa es parte de todo un esfuerzo informativo que hacemos en Marcatextos y que usted puede seguir todos los días, durante todo el día, en la página de internet marcatextos.com, en la que puede usted todos los días estarse informando de lo mejor de lo que pasa en la política y con los políticos en Jalisco. Soy Gilberto Pérez Castillo, me va a dar mucho gusto compartir con usted esta hora y también, por supuesto, como cada lunes, compartir este programa con mi amigo el periodista Julio César Hernández. Gilberto, Julio, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a hablar, ya lo hicimos en semanas anteriores del Partido Acción Nacional, el partido actualmente en el gobierno del Estado. Hoy vamos a hablar del segundo partido en importancia en Jalisco en términos de poder, de fuerza electoral, que es el Partido Revolucionario Institucional. Para eso vamos a hacer un análisis de cómo le ha ido al PRI en estos años de oposición y qué expectativas se dan para este partido rumbo al 2012. Este programa lo hacemos junto con usted, por eso queremos que se comunique a través de las diferentes formas de contacto que usted irá viendo aparecer en su pantalla. Y le recuerdo, nuestro teléfono es el 33 30 08 59, donde desde estos momentos ya puede usted opinar respecto a cómo ve al PRI rumbo a la elección del 2012 aquí en Jalisco. Aparte de esas formas de comunicación, usted se puede comunicar directamente con Julio César Hernández a través del Twitter, Julio. JC Entre Semana, esa es nuestra cuenta, JC Entre Semana. Le recomiendo siga a Julio César Hernández. A lo mejor se enojan algunos si digo que es el periodista mejor informado de Jalisco, pero pues ya es problema de ellos. Sígalo, vale la pena que usted vea todos los días la cuenta de Julio César Hernández en Twitter, porque se va a estar enterando en el momento de lo más importante de la política en Jalisco. Y yo lo invito a que me siga en mi cuenta personal, que es @GilbertoPérez. Yo, además de la información política que manejamos, pues le hago algunas recomendaciones un poco más de la vida, un poco más cotidiana, cotidiana, si es, de restaurantes, de cafés, de libros, que creo que puede ser interesante conocer. Y bueno, pues ahí están nuestras cuentas personales si usted se quiere comunicar con nosotros. Vamos a iniciar con el programa, Julio, el PRI rumbo al 2012, y vamos a ver una cápsula breve que nos preparó nuestra productora Marisol de la Peña. El Partido Revolucionario Institucional en Jalisco gobierna 45 municipios, cuenta con 16 diputados locales. A nivel federal, Jalisco tiene la representación priista de 12 diputados y en el Senado la representación de Ramiro Hernández. Este es el momento actual del PRI en Jalisco, este es el peso que tiene el PRI en Jalisco. La mejor condición, Julio, después de su paso a la oposición en el 95, sí, la mejor condición político-electoral que ha tenido desde entonces. Sin embargo, yo creo que valdría la pena, Julio, que hiciéramos, junto con quienes están viéndonos del otro lado de la pantalla, un recordatorio de qué pasó con el PRI o qué ha pasado con el PRI en estos años de oposición desde el 95 para acá. Aquel año, en 1995, en el que el PRI, después de más de 70 años en el poder, ¿sí?, por primera vez pierde el gobierno del Estado, que creo que sin duda fue lo más doloroso para los priistas en aquel momento, con Eugenio Ruiz Orozco contra Alberto Cárdenas, pero también pierde la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios de la zona metropolitana, pierde el control del Congreso, del Estado, y bueno, prácticamente es una catástrofe para el PRI en aquellos años, ¿no? Así es, que creo que, fue el reflejo de lo que sucedió a nivel nacional. Jalisco no podía hacer la diferencia, porque finalmente Jalisco siempre ha sido un estado, es entre los 5 principales estados del país que definen una elección nacional. Está el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, hay por ahí otro estado que ahorita se me pasa, y Jalisco. Sí. Entonces, bueno. ¿El Distrito Federal? El Distrito Federal. Entonces, bueno, por supuesto, la catástrofe que
sufre el PRI que ya venía el PRI Ya cada se venía vez deteriorando. Así es, no se venía deteriorando. En la elección anterior federal ya había una señal de alarma de que las cosas estaban difíciles, ¿no? Exactamente. Hay que recordar que la elección de 1995 es la primera elección de Ernesto Zedillo como presidente de la República. Era el primer estado en donde iba a haber elecciones después de que Ernesto Zedillo tomó posesión de la presidencia. Mucho se decía en ese entonces que a Ernesto Zedillo no le convenía que en el primer estado donde iba a haber elecciones para gobernador hubiera una revuelta de los militantes de su partido en caso, porque más o menos esa era la proyección, Porque una derrota del PRI. Estamos hablando, Julio, de una época en que las elecciones se acababan siempre con problemas postelectorales. Exactamente, además veníamos de problemas postelectorales en los procesos locales y bueno, ahí se encendieron luces amarillas para el gobierno de Ernesto Zedillo por ser su primera elección estatal y es ahí donde surge aquella versión de que desde el centro del país se hizo lo posible para que la diferencia entre el PAN y el PRI fuera tan amplia que los priistas no tuvieran opción para hacer las movilizaciones, las protestas, algo que al gobierno de Ernesto Zedillo no le convenía en ese momento, después de la crisis del 94, estamos hablando del error de diciembre, de la aparición de... Bueno, todo lo que había pasado ya, la muerte de Colosio, la muerte aquí en Guadalajara del Cardenal, las explosiones. La aparición del grupo zapatista en Chiapas. Entonces, por supuesto que al PRI no le convenía, y mucho menos al gobierno de Ernesto Zedillo, una movilización de priistas en Jalisco. Entonces, de esa manera empieza el PRI. Fue un shock para los priistas terrible. Digo, horrible. Entrada, Eugenio Ruiz Orozco derrotado, pues prácticamente desaparece de la escena política. Así es. Los priistas andaban buscando un jefe político porque para los priistas es necesario un jefe político. Claro, claro. Para un priista es necesaria la línea, que alguien diga qué hay que hacer. No había gobernador, y entonces había que buscar quién. Y bueno, Eugenio Ruiz Orozco de alguna manera renuncia, por llamarlo de alguna manera, a ser el jefe ese político. papel, obviamente, me imagino, conmocionado por el resultado y por su derrota, ¿no? Claro, fíjate, primero Eugenio Ruiz Orozco rehúye asumir ese papel. Bueno, por supuesto, el estado anímico de una derrota tan categórica y ser tú el primero que es derrotado en tu estado por la oposición. Y bueno, habría quien estaba buscando entonces si el candidato, que en ese tiempo el candidato prácticamente se convertía en el todopoderoso en el PRI, y de hecho hasta le robaba campo al gobernador. El gobernador sabía que en ese momento él asumía un papel secundario. ¿Sí? Y el candidato era el principal protagonista. Bueno, cuando Eugenio Ruiz Orozco, rehúye a asumir ese papel, bueno, lo más natural se esperaba que quien asumiera el papel fuera el dirigente del PRI en ese momento en el estado, que era, curiosamente, Rafael González Pimienta. Que abandona el barco. Y que igual dice, ahí se quedan. Ahí se quedan con los despojos, con el eso. Que hay que recordar que Rafael González Pimienta, aquel del que hablamos, que es al que le toca la presidencia del PRI, cuando el PRI pasa a la oposición, es el mismo que está ahorita. Es el que está ahorita, sí, Años después regresa a la dirigencia del PRI, que en aquella ocasión pues, le toca ser el primer presidente del PRI que entrega el poder a un partido diferente, ¿no? Sí, fíjate qué curioso. Rafael González Pimienta es exactamente el presidente del PRI que le entrega o que es derrotado por la oposición. Hoy que se creía, todavía que ver qué sucede más adelante, lo comentábamos en programas anteriores, habría que ver, se esperaba que Rafael González, desde la presidencia del PRI, fuera el presidente ahora que rescatara o que regresara al PRI a Casa Jalisco. Y a lo mejor no le toca porque él entrega, pues a más tardar, antes de octubre tendría que dejar la dirigencia si es que desde el centro se decide que haya relevo o bien que siga, no sé si en calidad de delegado especial. O que busque alguna candidatura también que lo obligaran a dejarlo, ¿no? Pues también, pero aquí quizás para él hubiera sido o sería un reto que como presidente del PRI recuperara para su partido
la gubernatura en Jalisco. Ahora, volviendo a esos años en los que el PAN llega al gobierno y el PRI pasa a ser oposición, Julio, bueno, pues es un momento en el que los priistas están aprendiendo a hacer oposición con mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo. Sí, sí, sí. Pero además hay una desbandada en el propio partido, o sea, hay priistas que sienten que ya no tiene sentido estar en un barco que ya se hundió o que se está hundiendo. Había, tú recuerdas, en esa época quienes auguraban, no solo aquí, sino a nivel nacional, sobre todo después del 2000, que gana Fox la presidencia, auguraban la desaparición del PRI. Así es. Había analistas que decían, bueno, el PRI ya no va a sobrevivir, ¿no? Sin embargo, bueno, en aquella época en Jalisco sí se da una desbandada de priistas, hay quienes dicen, aquí ya no tiene sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, Samuel Romero Valle, sí, claro, que se va al PRD. Luego al PRD, y hay muchos que acaban acomodándose con el PAN. Así es, asumen. Acaban entendiéndose con, bueno, pues si mi partido no está en el poder y los que están en el poder son ellos, bueno, pues vámonos acomodando con los que ahora mandan, ¿no? Claro, y entraron un chambistas. Exactamente, lo que te decir, algunos entraron pues a posiciones que, hombre, yo creo que en un gobierno priista hubieran creído que no menores, era digno para ellos ocupar esos cargos. Finalmente en una administración panista lo aceptan porque, bueno, pues es la única forma. Aunque vaya en la cola del barco, pero voy en el barco, es que es lo único que sabían hacer. Sí, la chambita. Sabían nada más vivir del presupuesto. Exactamente. Entonces, bueno, pues aceptan finalmente eso que les da el gobierno panista, que fueron mínimos, ¿eh? Sí. Hubo priistas que tuvieron más espacios en la segunda administración, de la cual hablaremos después, así es, de Ramírez Acuña. Pero por lo pronto en Acción Nacional, bueno, pues se va Rafael González Pimienta y entra al relevo José Manuel Correa Ceseña como presidente del partido. Bueno, estamos analizando al PRI rumbo al 2012 aquí en Jalisco, analizando qué ha pasado en esos últimos años, cómo llega el PRI a este momento que está viviendo actualmente. Le recuerdo, usted tiene un teléfono, el 3330-0859, donde se puede comunicar. Ya tenemos llamadas de usted que enseguida iremos leyendo. También las formas de comunicación que usted está viendo en su pantalla. No le cambie, regresamos.